Cordial saludo, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a revisar el tema de la prehistoria de la asistencia social. Para ello nos vamos a enfocar en la asistencia social precolombina. Recordemos que la asistencia social precolombina se da en América Latina y esta básicamente es el reflejo de sistemas de apoyo comunitario que van a estar basados en la solidaridad y la colaboración. Obviamente que van a estar presentes hace muchos años atrás. Entonces, estos sistemas nos van a mostrar una profunda conexión entre las personas y su entorno. Y a su vez nos va a ofrecer perspectivas valiosas sobre el desarrollo de las estructuras sociales y económicas de la región. Ahora bien, recordemos que para hablar de asistencia social, todo da inicio desde la asistencia social natural. Es decir, iniciamos de una comunidad primitiva, a la existencia de códigos humanistas del esclavismo, a la caridad cristianismo del feudalismo y a la beneficencia estatal del capitalismo. En este sentido, hay que identificar cómo las condiciones históricas, cómo las condiciones estructurales de un definido espacio geográfico van a determinar el tipo de fines de asistencia y de protección social. Recordemos también que en América Latina la asistencia y la protección social van a ser el resultado de la lucha contra la dominación imperialista. Ahora bien, ¿qué es la asistencia social precolombina? Recuerden que la asistencia social precolombina básicamente es una forma de asistencia social natural. La asistencia social precolombina va a referir a estos sistemas, a estas prácticas de apoyo comunitario desarrolladas por las civilizaciones indígenas en América Latina, obviamente antes de la llegada de los colonizadores europeos. Estos sistemas básicamente van a estar estructurados en base a la solidaridad, en base a la colaboración entre cada uno de los miembros de la comunidad. Fin último, satisfacer las necesidades básicas de cada uno de sus integrantes, como llegan a ser la alimentación, la vivienda, la salud, la educación. Por otro lado, las comunidades precolombinas solían estar compuestas por grupos familiares extendidos para compartir estos lazos o compartir estos lazos de parentesco y a su vez colaboraban en actividades como la agricultura, la caza, la pesca y la defensa. Estas comunidades tenían una fuerte conexión con la tierra, una fuerte conexión con la naturaleza. Y su organización social y política estaba profundamente arraigada a sus tradiciones culturales y en sus cosmovisiones. Entonces, aquí van a aparecer la comunidad tribal, la comunidad compuesta, la comunidad ampliada, la comunidad de reino y la comunidad de reino imperial, que básicamente son formas de organización comunitaria, de organización social, y a su vez van a proporcionar un contexto diverso para el desarrollo de sistemas de asistencia social que van a estar basados en esta colaboración mutua, en esta tributación para el bienestar colectivo. Por otro lado, recordemos que esta asistencia social precolombina, con la invasión ya de los españoles, las tierras americanas se comienzan totalmente a destruir. Se genera la explotación del hombre por el hombre, se da esta aculturación, esta dependencia interna y externa, y a su vez esto se traduce a la pérdida de nuestra autonomía, de nuestro desarrollo autónomo. Cuando los españoles llegaron a América, traen consigo muchos cambios drásticos. Destruyen las tierras, destruyen las formas de vida de las personas que ya vivían ahí desde hace muchísimo tiempo. Imponen un sistema donde las personas indígenas eran explotadas, eran tratadas injustamente. Esto hizo que los indígenas tuvieran que trabajar para los españoles en condiciones muy difíciles y a su vez
que perdieran el control de sus tierras, que perdieran el control de los recursos y más que nada, que perdieran el control de sus propias vidas. En este sentido, se impuso el más horrible vasallaje, el cual estaba registrado por Bartolomé de las Casas, quien fue el protagonista de las leyes de protección social y defensa del origen en la colonia. Esto hizo que Fray Bartolomé de las Casas fue una de las personas que intentó proteger a los indígenas de estos abusos, pero aún así este sistema de dominación, este sistema de opresión continuó durante mucho tiempo. Estas instituciones impuestas a fuego, a sangre y evangelio eran las más arcaicas traídas de Europa. ¿Por qué? Porque también fue producto de la decadencia, producto de una crisis que ellos también padecían. Cuando llegan aquí los españoles, imponen también el mercado de esclavos, esclavos traídos de las selvas africanas como instrumentos para la producción. ¿Cuál fue su propósito? Básicamente, reponer esta mano de obra aborigen que estaba ya en extinción. ¿Por qué? Porque hubo una causa de la crueldad que estos europeos estaban provocando esta decadencia, ¿sí? Por otro lado, aparece ya la mutualidad y la tributación precolombina. Obviamente, antes de la llegada de los conquistadores, se desarrollaron varias formas de vida de carácter tribal, la comunidad compuesta, la comunidad ampliada, la comunidad de reino y la comunidad de reino imperial. Cuando hablamos de una comunidad tribal, esta tenía una conexión profunda con la tierra. Por ello, las familias vivían cerca unas de otras y a su vez trabajaban en colaboración en las tierras y a su vez para cultivar sus alimentos. En este sentido, desarrollaron sistemas agrícolas, desarrollaron sistemas de caza, de recolección, de adaptación a su entorno local como tal. Además, tenían sus propias estructuras sociales, sus propias estructuras políticas, que incluían sistemas de liderazgo basados en la tradición, en los roles familiares y comunitarios bien definidos y a su vez estas prácticas culturales arraigadas. En este sentido, la comunidad tenía un líder, que era el jefe de la tribu. Este iba a dirigir el trabajo, iba a dirigir o iba a ser el responsable de tomar las decisiones más importantes dentro de la comunidad. A cambio de este liderazgo, el jefe, ¿qué es lo que iba a hacer? ¿O qué es lo que iba a recibir? Iba a recibir una parte de la cosecha de la comunidad, que era el denominado tributo. Ahora bien, este tributo se comparte entre todas las familias, se comparte con los ancianos y aquellos que no pueden trabajar, asegurando que todos tengan lo que necesitan para vivir. En este sentido, la comunidad tribal, aquí las personas todas trabajaban juntas en las tierras y llegan a compartir lo que producen para el bienestar de absolutamente todos. Ahora bien, tenemos la comunidad compuesta. Una comunidad compuesta es un tipo de comunidad que se caracteriza por estar formada por individuos de diferentes orígenes étnicos, culturales, religiosos o socioeconómicos. A diferencia de las comunidades tribales, las comunidades compuestas son más heterogéneas en términos de su composición demográfica y cultural. En una comunidad compuesta, los miembros pueden tener antecedentes diversos y proceder de diferentes partes del mundo o de diferentes grupos étnicos. Esto puede deberse ya sea a migración interna o porque también fueron conquistados en batalla. En este sentido, cuando una tribu guerrera obtenía victoria, el indígena perdedor pasaba a ser miembro del nuevo grupo en condiciones desventajosas. Entonces, la comunidad vencida formaba parte de una comunidad mayor. Las comunidades lograban confederarse en comunidades compuestas para facilitar su comunicación, su defensa
e intercambio. Ojo, en este sentido, las tierras de la comunidad siguen siendo de carácter comunitario. Pero ahora va a aparecer una doble jerarquía de poder. ¿Por qué? Porque vamos a tener la familia del jefe de la familia dominante y la familia del jefe de la tribu dominada. En este sentido, los dominantes constituyen los principales consumidores de los excedentes de producción. Por otro lado, los dominados pasan a funciones secundarias especiales de jefes y de consejeros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora con la población tributaria? Obviamente esta población iba a aumentar y sobre ella va a descansar la producción, va a descansar la construcción de obras de infraestructura y la atención a la población impedida de producir. Ahora bien, el tributo indígena en la comunidad compuesta representa o está representada en especies y en servicios. Ahora bien, ¿qué es el tributo en especies? Esta está determinada básicamente por los excedentes de cultivos entregados y el tributo en servicios representa fundamentalmente la obligatoriedad de trabajar. Las familias tributaban en general para la comunidad dominante y también para los jefes de las comunidades dominadas. Ahora bien, el tributo era una retribución social. Se veía como un mecanismo de comprensión de relaciones sociales y esto en función del individuo y de la ayuda colectiva. Aquí la cooperación y la solidaridad surgen de la misma naturaleza de la sociedad tribal. Aquí el tributo es una forma de asistencia social y de reciprocidad gregaria. Ahora bien, en términos del trabajo social, comprender la dinámica de las comunidades compuestas es fundamental para promover la inclusión, la equidad, el respeto por la diversidad. Como profesionales en trabajo social, podemos desempeñar un papel importante en la facilitar el diálogo, este diálogo intercultural, el fortalecimiento de la cohesión social, la promoción de políticas y programas que aborden las necesidades y aspiraciones de todos los grupos presentes en estas comunidades. Por otro lado, tenemos la comunidad ampliada. Con el crecimiento de las comunidades compuestas, surgen las comunidades ampliadas, producto de la fisión de grandes comunidades dominantes que se anexaban a las comunidades vencidas o a las comunidades débiles. En este sentido, en la comunidad ampliada se va a ver una modificación. ¿Por qué? Porque van a aparecer ya dos grupos. Primeramente, el grupo ligado al control y al poder. Y segundo, el grupo tributario. En la medida que estos últimos tienen que producir y tributar aún más, van a verse desfavorecidas sus condiciones de vida. ¿Por qué? Porque al fin las tierras siguen manteniendo este carácter comunitario. No porque yo trabaje en una tierra, esa tierra me va a pertenecer. No, aquí todas las tierras, aunque sean trabajadas por usted, iban a seguir manteniendo este carácter de comunitario, que todos les pertenecían a las comunidades, a la comunidad como tal. En este sentido, las comunidades ampliadas se formaban alrededor de clanes, de tribus o grupos étnicos más grandes. Estas comunidades compartían territorios, recursos naturales y lazos de parentesco que se extendían más allá de las familias nucleares. Además, colaboraban en actividades como la agricultura, la caza, la pesca, la construcción de viviendas y de monumentos. Las comunidades ampliadas también servían como sistemas de apoyo mutuo en momentos de necesidad, como llegan a ser los desastres naturales, los conflictos internos o situaciones de escasez de alimentos. Los lazos de solidaridad y de reciprocidad entre los miembros de la comunidad llegaban a contribuir a mantener esta cohesión social y a garantizar la supervivencia y el bienestar de cada uno
de los miembros que conformaban la comunidad. Por otro lado, tenemos la comunidad de reino. La comunidad de reino era superior en su organización social, era superior a la comunidad tribal, a la comunidad compuesta y a la comunidad ampliada. Pero, ojo, aquí también se seguía manteniendo el carácter social, el carácter comunitario de las tierras. En este sentido, algunas áreas fueron reservadas para el jefe y también para los dioses. En esta comunidad, la división y especialización del trabajo era aún más desarrollada. Aquí ya se mantenía o se sigue manteniendo la propiedad colectiva de la tierra. En esta comunidad, ¿qué es lo que va a pasar con el tributo? El tributo ya va a ser obligatorio. ¿Por qué? Porque también se va a comenzar ya a supervisar. ¿Por qué? Porque con este tributo se tenían que cumplir las obligaciones sociales, religiosas, culturales, militares. Entonces, va a haber un sector improductivo en este punto de la comunidad, que van a ser los jefes que no trabajan, los sacerdotes, los maestros y los servidores, lo que va a obligar a la población a tener o a dar una mayor tributación. Aquí podemos notar que no va a existir o no existió un abandono social o un abandono económico a estas personas incapacitadas de trabajar. ¿Por qué? Porque hubo protección, seguridad y asistencia sin discriminación alguna. Por otro lado, ya va a aparecer la comunidad de imperio. La comunidad de imperio básicamente va a estar destruida. ¿Por qué? Porque se va a implementar ya la colonización española. Aquí van a estar los españoles atraídos por el uso de los metales preciosos. La tierra va a mantener su condición de propiedad comunitaria y el imperio daba la tierra a cada individuo o familia tributaria. Cuando las tierras eran conquistadas en la guerra o eran ocupadas, estas tierras se iban a dividir en tres: tierras de la comunidad, tierras místicas y tierras del imperio. Estas tierras comunales se repartían entre cada uno de los individuos, familias tributarias, pero nadie se consideraba dueño de las tierras. La tributación fue más controlada, fue más organizada. Aquí las familias que hacían la tributación se llegaron a clasificar bajo el sistema decimal. Es decir, que los impuestos se agrupaban en categorías principales y subcategorías, siguiendo una estructura jerárquica. Ahora bien, para facilitar el tributo, cada familia tributaria solucionaba los problemas de las necesidades comunitarias, pero a su vez estaba obligada a pagar este tributo imperial para mantener y para desarrollar el poder central. Una característica del tributo fue en servicios a la Tierra del Sol, a la Tierra del Inca. El tributo en especies, por otro lado, fue desapareciendo. ¿Por qué? Porque se necesitaba consolidar el servicio personal empleando esta fuerza de trabajo para la producción imperial y su redistribución al sector improductivo. En este sentido, podemos decir que la comunidad de imperio y más que nada las comunidades precolombinas no llegaron a conocer qué es la caridad, no llegaron a conocer qué es la limosna, la beneficencia o la filantropía. ¿Por qué? Porque no existía ningún impedimento ni diferenciación para satisfacer colectivamente las necesidades de cada una de las personas que conformaban las comunidades. Por otro lado, abarcamos ya la protección social indígena en la conquista y la colonia. Contra toda clase de opresión, tiranía, crueldad que llegaron a padecer los aborígenes por parte de los inescrupulosos invasores iberoamericanos, se promulgaron leyes, cédulas reales, ordenanzas de la corona española, bulas papales. Recuerden que en los primeros años de la conquista no existió control alguno para evitar la crueldad de los españoles.
Obviamente hubo legislaciones como estas leyes, estas cédulas, estas ordenanzas, estas bulas papales, que intentaron proteger los derechos de los indígenas, pero muchas veces fueron ignoradas, fueron violentadas, solo se quedaron en un papel escrito. Las políticas coloniales contribuyeron a la disminución de la población indígena y a la pérdida de su identidad cultural. Ahora bien, ¿cuáles eran los fines de la protección social indígena? Aquí existen las encomiendas, los resguardos indígenas, las cajas de comunidad, la mita indígena, las leyes de indias, las alcabalas y estancos. Estos básicamente servían para asegurar el control, asegurar esta explotación de los recursos y de las poblaciones indígenas en beneficio de la corona española y de los colonizadores. Aquí cumplieron los siguientes fines. Entre ellos tenemos la destrucción paulatina de la esclavitud en algunas regiones. En este sentido, se dio un proceso gradual y progresivo mediante el cual se puso fin a este sistema de esclavitud, obviamente en ciertas regiones, y a su vez no se dio la abolición inmediata o total. ¿Por qué? Porque este proceso implicó una serie de medidas, una serie de cambios legislativos que con el tiempo condujeron a la desaparición gradual de la esclavitud. Por otro lado, tenemos la legitimación de la protección social aborigen. En este sentido, ya se va a dar el reconocimiento, el respaldo oficial de las políticas y medidas destinadas a proteger y a promover el bienestar de las comunidades indígenas. Este concepto implica que las autoridades, ya sean gubernamentales o de otra índole, consideren legítimas y justificadas estas acciones de protección social hacia estos pueblos originarios. Por otro lado, tenemos la disminución de los servicios personales por parte de los indígenas hacia los colonizadores. Ahora bien, esto refiere a un cambio en la dinámica de las relaciones laborales entre los indígenas y los colonizadores durante el periodo colonial. Estas expresiones indican que hubo una reducción en la prestación de servicios personales, como el trabajo agrícola, el trabajo doméstico o en la construcción por parte de los indígenas hacia los colonizadores europeos. Por otro lado, tenemos el establecimiento de nuevas formas de tributo indígena. En este punto ya se va a implementar un sistema de recaudación de impuestos o tributo por parte de las autoridades coloniales hacia las poblaciones indígenas en América durante el periodo colonial. Ahora bien, estos tributos podían ser en forma de productos agrícolas, minerales, manos de obra o recursos y servicios exigidos a los indígenas como obligación o pago de ciertos impuestos. Por otro lado, tenemos la internacionalización del inconformismo popular. En este sentido, va a reflejar un cambio significativo en la percepción y la actitud de la sociedad hacia las injusticias, hacia estos desafíos que enfrenta y pueden ser un motor importante para el cambio social y político. Y por último, tenemos la creación de grandes movimientos comunes de emancipación contra el yugo español. Aquí básicamente se va a dar ya el surgimiento de amplios movimientos sociales, amplios movimientos políticos que buscan la independencia, que buscan la liberación de los territorios colonizados por España en América Latina. Ahora bien, un breve análisis de lo que acabamos de revisar. Podemos decir que básicamente la prehistoria de la asistencia social y la asistencia social precolombina nos enseña que la solidaridad comunitaria
y el cuidado mutuo han sido valores fundamentales en la historia de la humanidad. Estos sistemas primitivos de apoyo social básicamente llegan a asentar estas bases para el desarrollo posterior de estructuras más formales de asistencia social en las sociedades modernas. Ahora bien, manos a la obra. Participemos en la plataforma en el foro del componente ADEM, respondamos las siguientes preguntas en el foro. Ustedes van a tener que plantear en el foro ustedes van a encontrar las diversas directrices para desarrollar esta actividad. Tenemos las 2 preguntas planteadas con las que debemos participar en el foro. Hasta aquí llegó nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Saludos cordiales.